Buenas noches, nueva edición de En Profundidad, un veranito político de los Kirchner, y no por la temperatura muy alta en Rosario por estas horas, porque se ha producido, hay que admitirlo, un subidón leve, pero subidón al fin, una suba de parte de Cristina y Néstor en las encuestas. Yo creo que más por miopía de la oposición, una oposición vanidosa, ombliguista, que no ha entendido muy bien todavía el rol que la sociedad le dispensó el 28 de junio del 2009 y que ante un crecimiento macroeconómico que es innegable, ante cierta disparada del consumo, creo ha sido aprovechado por los Kirchner por primera vez. Esto en un marco de un país donde la atención es moneda corriente y donde a veces logra hacer caer en la trampa algunos periodistas que, contribuyen a este blanco o negro. Me parece que a las cosas hay que tomarlas con determinada relatividad, que hay que bajar los niveles de tensión y que en todo caso lo más importante por estas horas, por estos días, por estos meses, es que cada uno cumpla con el rol que se le ha dado. Tenemos hoy, vamos a charlar con el diputado Agustín Rossi, que es el presidente de la bancada justicialista en la Cámara Baja, para saber cómo es presidir la bancada cuando ya no se está en mayoría. El justicialismo tiene una minoría ahora notoria en la Cámara de Diputados y en el Senado sigue el mismo aquelarre de siempre, todos peleando por un voto. Hay algunas jugadas que son interesantes de analizar, alguna entrelínea. Por ejemplo, no es casual que todos los oficialistas, o los más encumbrados, hablen de Julio Cobos. Hay como un deseo, me parece, del kirchnerismo, de ponerlo al vicepresidente como la figura de la oposición que esté en el balotaje. Porque todavía aspira el kirchnerismo con llevar a Néstor Kirchner, que hoy por hoy en todas las encuestas encabeza la tendencia, la elección en primera vuelta. Pero también en todos los sondeos, cualquiera le gana a Kirchner el balotaje. En consecuencia, ¿Kirchner qué hace? Esperar que Cobos sea su rival para soñar con recuperar ese voto peronista que en buena porción se ha ido. Esto es lo que pasa en un escenario político donde cada uno de los dirigentes sostiene, dice que para el 2011, falta una eternidad. En realidad falta una eternidad en los tiempos que todos conocemos, pero no en lo que a política pura se refiere. Y de estas cuestiones de candidaturas están hablando todos. En la provincia de Santa Fe hay un escenario que tiene que ver con un fin de gestión al que el gobierno provincial apuesta sus mayores cartas. Y también está el justicialismo intentando de alguna manera hacer valer el peso de su mayoría en la Cámara de Senadores. De esta cuestión vamos a hablar con el diputado provincial Raúl Lamberto para conocer cuál es el pensamiento que anida en el Partido Socialista y en el Frente Progresista. Son algunos indicios, algunos punteos de una realidad que aparece como llena de palabras, palabras que muchas veces se lleva el viento, y fíjense qué curiosidad, ¿no? Esta vez es la política la que le está metiendo ruido a una economía que, insisto, en lo macro marcha bastante bien. Hacemos el primer corte, la primera pausa y lo prometido. Con nosotros el diputado provincial Raúl Lamberto. Diputado Lamberto, bienvenido. Gracias, Mauricio. Bueno, a ver, yo decía en la editorial de apertura, se vienen meses muy interesantes y supongo que también muy intensos, porque el gobierno provincial necesita consolidarse desde la gestión, necesita leyes,
Y bueno, van a atravesar ahora el tiempo final del mandato con una legislatura con mayoría en la Cámara de Diputados y con una desventaja que viene desde el mismo momento de la elección en el Senado. ¿Usted es partidario de apostar aún más el consenso? ¿Y por qué esto no se logró? Nosotros charlamos varias veces durante estos 2 años y pese a algunos aprontes, ese consenso con el justicialismo no llegó. Sí, es cierto. Me parece que el tema de Santa Fe es que no tenemos una práctica de funcionar en consensos. De hecho, los 24 años del justicialismo llevó a una oposición que en su momento tenía pocos espacios para los consensos, porque el justicialismo creo que no lo necesitaba, es decir, tenía una mayoría holgada en ambas cámaras, tenía un control de todo lo que es el Ejecutivo y funcionaba, el consenso era interno, es decir, lograr un consenso interno, así pasaba con el presupuesto. Lograban un consenso interno dentro del justicialismo, el presupuesto se aprobaba de la noche a la mañana. Esa práctica, evidentemente, es tomada después como el justicialismo, dice, bueno, nunca se consensuaba, no lo dejaban gobernar. Bueno, creo que las situaciones son distintas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en la legislatura un empate, es decir, un empate que exige indefectiblemente el consenso. Yo no concibo un enfrentamiento que no deje gobernar. No lo concibo desde el punto de vista filosófico y menos desde el punto de vista institucional. Porque cuando no se gobierna, el que paga las consecuencias siempre es el ciudadano. Creo que las diferencias se tienen que dar en un marco que en algún momento tiene que haber coincidencia para dar, bueno, una salida. Y sobre todo cuando son cuestiones de Estado. Entonces, en ese marco creo que es el que está fallando y que le cuesta tanto trabajo al justicialismo y creo que especialmente al Senado, de entender que su oposición no puede ser a punto tal que ponga en riesgo la gobernabilidad de una provincia. ¿Usted cree que el justicialismo está poniendo en riesgo la gobernabilidad? Yo creo que hay temas, como ha sido todo lo tributario, que tendría que haber existido un destrabe. Nosotros en diciembre se lo dijimos, colaboren para que no haya conflicto en marzo. En marzo hubo conflicto, fue el conflicto más grande que tuvo la provincia, porque si bien es cierto que UPCN, por ejemplo, en un tiempo estuvo casi 30 días de paro contra Reutemann, acá se involucraba UPCN, ANSAFE, todas las áreas de ATE, y aparte, mientras que aquel era un conflicto porque se quería rebajar los salarios, este es un conflicto porque estaban en desacuerdo con un aumento, lo cual evidentemente son valores bastante diferentes. Pero al margen de todo eso, creo que esto se podía haber destrabado si se consensuaba en diciembre con el presupuesto una alternativa. No se lo hizo. Se aprobó un virtual fondo de recuperación salarial que tampoco es ningún tipo de solución, que es un intercambio de partidas y de expectativas, que algunas se pueden dar, otras no, pero que no van a resolver el 1.250.000 pesos que significa el aumento salarial en el año 2010 para la provincia. Dijo Bonfatti que en agosto ya va a haber problemas para pagar va a haber inconvenientes y indefectiblemente va a haber o se va a tener que lograr otra mesa de consenso. O sea que lo que se podía haber resuelto en diciembre se va a dilatar a marzo. Y las tensiones, y cuando se acercan los tiempos electorales, se ponen mucho más, claro, con mayor dificultad de lograr consenso, y lo cual evidentemente coloca a la provincia en una situación compleja. Por eso yo pensaba cuando escuchaba el editorial, creo que la provincia tiene importantes logros en áreas, por ejemplo, lo que se está haciendo en obras públicas es muchísimo. Pensemos que nosotros vamos a tener terminado el año que viene la autovía Santa Fe-San Francisco, que lograr que en una gestión se haga una autovía, eso es inédito para lo que es una proyección de la obra pública en una provincia. Es decir, los 70 centros de salud, de los cuales hay más de 60 construyéndose, ya algunos inaugurados. Es decir, la obra pública, lo hecho en educación, lo que se está haciendo en salud pública, me parece inclusive lo que se está haciendo en justicia, colocan en el debate de una obra de gobierno en niveles no alcanzados antes. Ahora, desde el punto de vista
de lo que es la finanza de la provincia, la realidad provincial, a la luz de modificaciones estructurales que tuvo el país y que incidieron abiertamente en la provincia, creo que ahí es donde se encuentra el mayor escollo y hace falta el mayor diálogo, porque yo creo que la gente el año que viene va a votar, decidirá, podrá decidir si quiere que se siga el cambio o no, o quiere volver a lo que ha sido el gobierno justicialista, pero esto no se puede hacer sobre la base de las necesidades de la gente. Para mí es el punto de inflexión en toda política. Nosotros siempre podemos tener diferencias, pero llegamos a ver un momento, señores, sentémonos, veamos cuál es el punto que permita, sobre la base de cuentas claras, números claros y una contabilidad abierta para que sea verificada hasta las últimas consecuencias, cómo es el gasto, cómo son los ingresos, que se pueda determinar cómo se sale de la situación. Lo dijo Spinozzi acá hace 7 días, que el socialismo gastó mucho en cuestiones superfluas y que eso hace que hoy por hoy no tengan dinero. Eso no es cierto, para nada es cierto. Primero, todos los días le demostramos, nos decían, incorporaron mucho personal, nosotros le hemos demostrado, el promedio de los empleados públicos incorporados por concurso por la administración Wiener son más o menos 1.300 por año. ¿Por qué se habla de 10.000? Porque se equivocan, porque confunden incorporar con presupuesto. Uno puede tener un número en el presupuesto, pero ese número hay que convertirlo en partida y después incorporarlo. O sea que uno puede tener 10.000, pero después en la práctica no tiene 10.000, sino tiene 2.000. Y es lo que ha pasado. Tenemos un promedio de 1.300 por año, la administración justicialista de promedio tiene 1.800 y hubo periodos como el de Obey que tiene más de 2.000. O sea que bajo ningún aspecto es aceptable. Hablan de viáticos y hablan de subsidios, cosa que evidentemente a nosotros nos parece absolutamente irrelevante. El porcentaje es absolutamente mínimo, ni siquiera se mide en el 1%, sino en décimas de porcentuales, es decir, que inclusive están de la mano con costos que han cambiado. O sea que, aparte, pensar en partidas de este nivel equiparadas a lo que es una política salarial o provisional, estamos hablando de cosas absolutamente irrelevantes. Creo que hay una idea equivocada de lo que ha sido la administración Wiener, creyendo de que porque se hacen obras se gasta más. Yo creo que se hacen obras porque se cuida más la plata, porque hay licitaciones más transparentes, porque hay precios oficiales que se los cuida y se los respeta, porque aparte se ha conservado, por ejemplo, el destino de determinado fondo para la obra pública, como es el Fondo Sojero. Es decir, el Fondo Sojero es para obras públicas y se lo trata de mantener para las obras públicas que se están haciendo. O sea, cuando uno ve todo eso, y después en lo demás se discute cosas que son proyectos importantes, como por ejemplo el Puerto de la Música. Hace 2 años que se habla del Puerto de la Música y lo único que existe que se ha pagado un proyecto a un arquitecto que tiene 103 años y que creo que dejar una obra emblemática en la ciudad de Rosario y en Argentina de uno de los mejores arquitectos que ha tenido la humanidad por lo menos del siglo XX, no es un tema menor, no solamente como obra en sí, sino como idea de dar y colocar en valor a la propia ciudad y a la propia provincia. Ahora pregunto, si está en riesgo el pago de sueldos para agosto, ¿se puede pensar en un gasto como el del Puerto de la Música? Pero es que nadie lo está pensando en el mediano plazo. Yo creo que hoy hay una importante participación privada, se ha creado una fundación, creo que el aporte privado va a ser importante, puede ser el puntapié inicial para poner en marcha esta obra que va a ser emblemática para la ciudad de Rosario. Pero aparte también, este tipo de obras se piensan con proyección de futuro, ni siquiera se piensan en una sola gestión, ni tampoco se piensa en decir, bueno, avanzo cuando hay pobreza, porque creo que la idea global es decir, que sea una idea de la obra emblemática del Bicentenario y que si se puede terminar en las próximas gestiones, si no se terminará cuando se pueda terminar, pero lo importante es aprovechar la posibilidad de colocar la piedra angular y fundamental y con la firma de un arquitecto como es Neumayer, que realmente significa
quizás una posibilidad histórica para Argentina, para Santa Fe y para Rosario. Ahora, si nosotros vamos a contraponer la coyuntura y el momento con una obra pública, bueno, esto lo vivimos nosotros en Rosario, cuando discutíamos los distritos, que Peli, que el arquitecto colombiano, que el arquitecto portugués, que esto, que lo otro, la pobreza, y hoy tenemos los 6 distritos funcionando, y nos parece que es una nota distintiva de Rosario. Muchísimos arquitectos vienen a la ciudad a ver esas obras, son una nota distintiva que me parece que le ha dado calidad a la ciudad y desde el punto de vista inclusive hasta de turismo. Significa decir que Rosario tiene obras hechas por arquitectos de relevancia internacional y que han sido hechas en esta ciudad. Y lo hicieron los rosarinos con sus esfuerzos y que me parece que a su vez están ubicadas en los lugares más humildes. Nosotros siempre nos admiramos cuando Mitterrand hizo la gran Biblioteca Nacional en París, en los barrios más humildes de París, y bueno, nosotros hemos hecho las obras emblemáticas de arquitectos internacionales en los barrios más humildes de la ciudad de Rosario. Todo eso tiene un valor. Y mire, Mauricio, Jordi Borja, que era un urbanista y arquitecto, y es, porque vive, de Barcelona, catalán, siempre decía, nunca se arrepientan de invertir en lo público porque es lo único que termina disfrutando el que menos tiene. Y así pasa con los parques, y así falta con las obras emblemáticas que son para toda la ciudad. Ahí accede el que no tiene posibilidades, porque el que tiene se va al Colón, se va a los teatros internacionales, viaja a otros lugares del mundo, se va a la ópera de París. El que no tiene busca de tener alguna posibilidad de conocer o escuchar una obra o una ópera o alguna actividad cultural en un lugar que lo tiene cerca. Como ha sido en su momento el Parque España. Mira, el Parque España nos decían lo mismo, es una obra como es superflua, carísima. Y bueno, hoy está, es un orgullo de la ciudad, una nota distintiva de de España en Argentina y en Rosario, y a su vez de España vinculando al río Paraná con su gente y con su pueblo. Por eso creo que nosotros tenemos que tener un poco la visión global de pensar también en la provincia, no solamente en el día a día y en un poco que dé o no respuesta a la cuestión económica en la coyuntura, sino decir qué Santa Fe queremos y a dónde queremos ir. Le pido una respuesta corta porque se nos termina el tiempo. ¿Tiene el socialismo aspiraciones de, tener al próximo gobernador? Lo digo en el marco de la alianza con los radicales, porque parecería ser que esta vez la Unión Cívica Radical va por esa candidatura a gobernador. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener primero una candidatura del Frente Progresista. Y esto no es menor porque yo no concibo que haya una candidatura que surja de una interna donde radicalismo y socialismo o eventualmente los demás partidos terminen enfrentados. Creo que esa no es la idea de concertación que guía al Frente Progresista. Me parece que eso yo lo descarto, va a haber un consenso. Tengo sí una idea política. A mí me parece que el socialismo coloca en la agenda política provincial una amplitud que permite llegar a distintos sectores, inclusive muchos sectores que tienen un afecto hacia el justicialismo, pero que tienen a su vez confianza en el cambio que ha representado el Frente Progresista. Y me parece que este no es un tema menor. Le daría quizás la idea de que el socialismo proyecta su pensamiento político y penetra en su pensamiento político a otros sectores, por supuesto no solamente no socialistas, sino que a otros sectores que lo pensarían por lo menos en una primera etapa si el candidato no fuera socialista. Es la idea que tengo. Esto no es ni dogmático ni una cosa cerrada, es muy personal, pero me parece que el socialismo brinda esta amplitud, inclusive hasta sectores gremiales, que sin duda para ganar una provincia no basta simplemente con tener representación en un sector, sino que hay que tener incidencia en todos los sectores, por supuesto de acuerdo a su representación, pero de hecho hace falta llegar y penetrar en los sectores medios, trabajadores y por supuesto en los sectores sociales también.
Raúl, le agradezco mucho haber estado en profundidad. Se vienen meses, años políticos y volveremos a dialogar en cualquier momento. Bueno, gracias Mauricio, muy atento. Tras el corte, con nosotros el presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Agustín Rossi. Estamos con el diputado Agustín Rossi. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Leí ayer una nota en el diario La Nación, no la de Morales Solá, que los compara con el régimen nazi, la de Jaime Rosenberg, que dice que usted está enojado. La capacidad de inventiva de Joaquín. Sí, terrible. Que Rosenberg decía que usted está crispado, está enojado, que perdió, citando algunas Sí. Fuentes radicales, la capacidad de consensuar. Sí. No es así. ¿No? No sé de dónde lo habrá sacado Rosenberg. A ver, ¿hay un endurecimiento del kirchnerismo ahora que, bueno, se viene la última etapa del gobierno, que ha habido una repuntada, evidentemente, en la gestión, como que no se aferran a lo que tienen para crecer y eso genera... Pero lo que pasa es que lo que estamos con una oposición que viola las leyes y la Constitución todo el tiempo. Yo nunca vi una cosa así. Entonces, la verdad que ya estamos lejos de esperar que nos ayuden a gobernar o que nos faciliten alguna cuestión de gobierno, pero si no, simplemente que respeten las reglas del juego, que no te la cambien todo el tiempo. Yo te digo, empiezo de atrás para adelante. El miércoles pasado votaron la reforma de la coparticipación del impuesto al cheque con mayoría simple. Todos sabíamos, antes de ingresar a la sesión, que se votaba con mayoría grabada. Cuando vieron que no llegaban a la mayoría grabada, cambiaron la interpretación y lo votaron por mayoría simple, lo cual, digamos, es doble, digamos, porque además de violar la Constitución, son tramposos. Esta es la realidad. La separaron a Roques de Alperovich con una resolución de Cobos unilateralmente, sin ningún tipo de consenso, violando la Constitución Nacional, que dice que esa comisión bicameral debe respetar la proporcionalidad. Sacaron un dictamen del DNU con esa comisión reformada sin que el DNU haya ingresado a la Cámara, al Congreso de la Nación. Maltrataron y destrataron a Mercedes Marcó del Pon cuando fue a solicitar su acuerdo y modificaron todas las comisiones sin respetar ningún tipo de proporcionalidad. Eso en el Senado. En diputados insistieron hasta el hartazgo pues en diputados está carriorizado la oposición, digamos, no hace lo que dice Carrió, digamos, ¿no? En una carriorización de la política. Las narices a los Carrió. Totalmente. En diputados insistieron hasta el hartazgo con la idea de declarar nulo en nulidad absoluta el decreto de necesidad de urgencia, cuando todo el mundo sabe que la nulidad es una potestad del Poder Judicial y no del Poder Legislativo. Nos van a querer hacer tratar este miércoles un despacho de comisión cuyo último artículo dice esta ley no puede ser vetada. Cuando claramente el veto es una facultad que le da la Constitución. ¿Esto respecto a la ley del cheque? No, a una ley de reforma de los DNU, que la Constitución le da al Poder Ejecutivo, y la verdad es que el Congreso de la Nación no puede limitar por ley el uso del veto absolutamente para nada, es absolutamente irracional. Sacan despacho de comisión que no tienen las firmas necesarias, no reúnen las comisiones en forma conjunta. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario en donde lo que no sabemos cuáles son las reglas de juego. Esto es la verdad. Entonces, lo que tendríamos que tratar de hacer es llevar a eso. Yo por eso espero que reflexionen y en la Cámara de Diputados no se dejen llevar por esta tropelía del Senado y terminen ubicándose y alineándose con la idea de tratar eso que no es una media sanción. Se observa que hay como una presión para Fellner, ¿no? que viene desde la oposición, que si bloquea, tal como vos le pediste, el tratamiento de la ley del cheque, lo desplazarían de la presidencia de la Cámara. ¿Esto es así? ¿Hay una presión en ese sentido? Bueno, faltaría, ya estaríamos en el peor de los mundos, porque romperían hasta los acuerdos políticos. Nosotros, la presidencia de Fellner fue una presidencia acordada en base a un acuerdo político que nosotros fue claramente desventajoso para nosotros. Donde nosotros, parte de ese acuerdo político fue garantizar de que la sesión preparatoria se desarrolle normalmente y que la Cámara funcione normalmente. Entonces romperían un acuerdo político. Ahora, si quieren una presidencia de la Cámara de Diputados, que lo que haga sea, igual que el presidente de la Cámara de Senadores, violentar y confirmar la violación de la Constitución, bueno, no me parece que ese sea el objetivo, digamos, ¿no? Nosotros
obtuvimos la presidencia de la Cámara de Diputados en el marco de un acuerdo político, que era un acuerdo político que lo funciona en la Cámara durante todo el año. ¿Quieren romper ese acuerdo? ¿Quieren romper ese acuerdo político? Bueno, qué sé yo. Ahora está cada uno hará lo que tenga que hacer. Ahora, la verdad que Ferner ha cumplido con la Constitución, ha cumplido con las leyes y ha cumplido con el reglamento cada vez que tuvo que trabajar y ponerse a funcionar la presidencia de la Cámara de Diputados. Así que yo no encuentro ningún motivo. Que ellos pensarán que lo que hay que hacer es seguir con la irracionalidad del Senado. Bueno, está bien, pero no tienen a Cobos en la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo tienen a Ferner, que es un presidente que ellos acordaron con nosotros que la presidencia de la Cámara tenía que estar en manos del oficialismo y que sea Eduardo Ferner, digamos, ¿no? La verdad que esto es así. Ahora, si querían tener un presidente de la Cámara de ellos, que lo hubiesen pedido ese mismo día, el 3 de diciembre tenían la mayoría, imponían el presidente de la Cámara y bueno, y no hay ningún tipo de problema, porque esto también es así. Cobos, ¿qué terminó haciendo en la Cámara de Senadores? Terminó haciendo lo que le indicaban Morales y Sanz. Hasta dudó, digamos, ¿no? Y bueno, terminó haciendo. Entonces a mí la verdad que cuando Cobos dice yo me quedo porque tengo que respetar la voluntad popular, mentira, yo lo voté a Cobos. Yo y todos los kirchneristas lo votamos. Pues sí, tendría que renunciar. Lo votamos a Cobos. Morales y Sanz lo votó a Morales de vice, que iba con Labaña. Entonces, y lo votamos para que él esté con Cristina, no en contra de Cristina. Entonces hay un fraude a la voluntad popular con la actitud de Cobos. Pregunto, a ver, yo lo escribí ayer, ¿no hay un intento del gobierno, del oficialismo, tuyo, de Piqueto, de Aníbal Fernández, de levantarlo a Cobos? No. Porque cada vez que le pegan suben las encuestas. Bueno, no indican eso las encuestas, ¿no? Viene... Bueno, por eso, como que ahora intentan... Viene... Como toda la oposición. Viene cayendo, digamos. Me parece que en ese escenario de que viene cayendo, intentó hacer lo que intentó hacer al principio de la semana, que fue esta cosa fascistoide de intimar a los senadores, decir te voy a descontar el 20% de la dieta y tratar a los senadores como prófugos. La verdad que esas cosas no se hacen porque degradan las instituciones, degradan la política. Es un artículo del reglamento que estaba pensado y que está pensado, cuyo espíritu es decir, mira, si el senador de Jujuy no viene nunca, mándalo a buscar con la fuerza pública. Son de los artículos que quedan de los primeros reglamentos del Senado, pero los senadores estaban en sus despachos, estaban ahí al lado del hemiciclo y usaban el no dar quórum como una herramienta reglamentaria, no como otra cosa. Entonces, claramente, yo creo que ahí sí, como esas medidas por ahí caen simpáticas a un sector de la población, claramente tomó eso como para tratar de reposicionarse, pero la verdad que tampoco nos levantamos todas las mañanas para ver cómo hacemos para criticarlo a Cobos. No tenemos ningún tipo de intención en ese sentido. Lo criticamos a Cobos cuando hace las cosas que hace y después cuando se trata de poner en víctima, que fueron los reportajes del día de ayer. Yo lo digo claramente, la defraudación de la voluntad popular la produjo él. Se habla de una pérdida de diputados, o sea, como que hay muchos diputados que estarían a punto de pegar el salto, diputados kirchneristas. Sí. ¿Vos notás esta realidad o es una lucubración? Es exactamente al revés. No veo absolutamente nada de eso. Nosotros tenemos un núcleo de diputados propio entre aliados que se sigue manteniendo, que sigue siendo exactamente el mismo. ¿Y qué cambios han notado de los más fuertes de conducir una bancada mayoritaria a ser si se quiere, la primera minoría, ¿no? Bueno, somos la primera minoría, la iniciativa en general está en manos de la oposición. Y los que tienen que garantizar el funcionamiento de la Cámara son la oposición. Nosotros lo que intentamos fue siempre tratar de buscar escenarios de consenso, que nos permitan alguna fórmula para avanzar en escenarios de consenso. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Cuando alguien intenta poner una agenda unilateral, como en este caso lo tiene la oposición, bueno, nosotros el único recurso que nos queda para no imponer esa agenda es que no haya quórum en la sesión. Cuando consiguen el quórum, bajamos y damos el debate, como hicimos la semana pasada, que fuimos y dimos el debate y perdimos la votación, pero bueno, pero por lo menos se empiezan a respetar cuáles son las reglas del juego, ¿no? Tenerlo a Kirchner al lado todo el tiempo hablándote hace que hayas endurecido las posiciones. No endurecí las posiciones, esto es una gran falacia.
Yo estoy en la misma posición que siempre, trato de buscar el consenso. Los que no quieren el consenso son ellos. Ellos le llaman a que yo hablan de mis posiciones, a que haga lo que quieren hacer ellos, ¿viste? Que juegue de presidente. No puedo jugar de presidente de bloque oficialista y también de presidente de bloque opositor. Entonces nos falta el quórum, ayúdame con el quórum. Búscatelo vos al quórum. Yo trabajo para mi equipo. Esto es así. Entonces, lo que quieren es que le allanen el programa, y yo no estoy para allanarle los caminos a la oposición. Estoy para defender, como he dicho siempre, la voluntad del oficialismo en esto, y estoy para plantear fórmulas de consenso. Cuando se planteó el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia, yo no dije, no tratemos el decreto de necesidad de urgencia, le dije, tratemos el decreto junto con una ley. Dicen tanto que son críticos a la mirada, al instrumento que utilizamos, pero que estarían de acuerdo con trabajar con una ley, me dijeron que no. Cuando pregunté que no, ¿por qué no? Porque necesitamos tratarlo de necesitamos que la oposición lo trate ahora. Y lo van a tratar, sí, tenemos el número. Y bueno, cuando te contestan así, después, bueno, sí se deben enojar, y yo calculo que se deben enojar, que ellos que ya han sido los patriotas del respeto al orden, al consenso, a las instituciones, a las leyes, a la Constitución Nacional y los reglamentos, hicieron todo al revés. No respetan ni las leyes, ni la Constitución, ni los reglamentos, ni buscan el consenso. Entonces, esta es la realidad. Se los dije claramente en uno de los discursos que hice en la Cámara de Diputados, se están equivocando, porque la gente no los votó porque crea que saben gobernar mejor que nosotros. Es más, la verdad que cuando los argentinos piensan que la oposición está a punto de gobernar, les entra un tembleque, digamos, porque cada vez que gobernó terminaron chocando el país. La oposición los votó porque ellos se presentaron como más respetuosos de la forma, más respetuosos de un escenario de consenso, del escenario de las instituciones, y han hecho cosas que nosotros no hemos hecho nunca. Yo nunca llevé una ley para tratar en la Cámara de Diputados sin que tenga la mitad más uno de las firmas en cada una de las comisiones. Nunca aprobé una modificación, una prórroga impositiva si no fuese con las mayorías que te marca la Constitución Nacional. Entonces, me parece que cuando a alguien que se ha presentado ante la sociedad como respetuoso del consenso de las instituciones y los reglamentos, aparecen otros que le dicen, estás violando las instituciones, estás violando la Constitución, estás violando los reglamentos, bueno, por ahí se enojan, pero no es una cuestión de enojo de parte mía, ni mucho menos, digamos, ¿no? Esto es así. Estamos dialogando con el diputado nacional Agustín Rossi. Corte y volvemos. Hablábamos fuera de cámara con Agustín Rossi respecto a una sensación que uno percibe, él tiene mucho más números y datos, de que el gobierno está mejor, de que Cristina está asentada. Nosotros sentimos que desde el último trimestre del año pasado y primer trimestre de este año, hay como una recomposición del diálogo con determinados sectores sociales, que quizás cuando fue la elección del 28 de junio tenían una mirada monolíticamente crítica hacia la gestión del gobierno, que hoy al menos pudimos restablecer una interlocución. Y bueno, todas las encuestas están mostrando que hay un crecimiento en la imagen o en la mirada de la sociedad sobre la imagen del gobierno, y me parece que esto al menos uno lo nota sin ninguna encuesta, empíricamente en las actividades que hacemos, en la calle. Me parece que esto es así. La verdad que ¿qué es lo que yo siento? Digamos, no, nada es mágico, ¿no? Pero yo lo que siento es que los argentinos saben que este va a ser un buen año económico, digamos, ¿no? Que todos los indicadores, bueno, el fenómeno turístico del verano y de Semana Santa, récord de patentamiento de vehículos, récord de producción de automóviles, aumento del 10% de la venta de automóviles usados, aumentaron los aeropuertos de Córdoba y Rosario, aumentaron el 17% sus vuelos comerciales, más o menos. Digo, busco indicadores distintos para no caer en los cuestionados, digamos, ¿no? Bueno, me parece, todo el mundo ha revisado su previsión del crecimiento, vamos a tener un buen crecimiento económico este año, y me parece que ese buen crecimiento económico, agrego uno más. La semana pasada en un diario, me parece que de circulación nacional, leía una consultora que decía que la demanda de puestos de trabajo, la búsqueda de puestos de trabajo, la solicitud, digamos, sí, la demanda, bien dicho, la oferta de puestos de trabajo en
en los clasificados, en el mes de marzo aumentó casi un 7% con respecto al mes de febrero. Entonces, me parece que todos vamos a tener un buen año económico. El gobierno aparece acompañando ese proceso. El gobierno con la iniciativa de la asignación básica universal, que fue una medida aceptada generalmente por toda la sociedad, con iniciativa de menos impacto, pero también importante, como el anuncio de la entrega de las netbooks, con un posicionamiento internacional de la Argentina como nunca antes había tenido, digamos, ¿no? La semana que ha tenido, los últimos 15 días que ha tenido la presidenta en el marco de las relaciones internacionales fue impresionante, ¿no? Obama, el premier chino, la visita del presidente ruso, bueno, me parece que todo eso aparece un gobierno que da buenas noticias en una economía que viene, creciendo, y una oposición que está encarnizada en hacer malas noticias y en poner palos en la rueda y tratar de dibujar un escenario de catástrofe que nunca llega. El 2010 va a ser el año, bueno, el viernes estuvo Amado Boudou acá. Otra revelación. Al otro día de haber anunciado el canje, pero el canje va a ser un éxito, pero yo creo que superior a lo que dice el ministro, que está bien que sea conservador y que sea la previsión oficial de la Argentina, que es el 60%, pero yo creo que va a superar ese 60%. Va a ser el 2010, Mauricio, el año de la definitiva salida de la Argentina del default. Nos llevó 10 años, ¿eh? Aquella declaración del 2001 nos llevó 10 años, ¿no? Entonces va a bajar la tasa de interés que tenga el país, va a bajar el riesgo país, va a haber mayor cantidad de inversiones, vamos a tener un buen año económico y el que viene. Entonces me parece que en un escenario en donde el gobierno aparece alentando, propiciando, ayudando a que todas las cosas salgan bien en la Argentina, aparece la oposición criticando. Y bueno, me parece que eso no le gusta para nada a los argentinos, ¿no? Más allá de lo que haya dicho ADEPA u otras organizaciones, vos fuiste víctima de escraches, la pasaste mal. ¿Cómo te ubicás frente a esto? Yo digo botoneada. Sí, no estoy de acuerdo. De afiches con la cara de periodistas, de última, ¿no? De última y de primera también, claro, sí. Son periodistas. No estoy de acuerdo. No me parece, no estoy de acuerdo. Porque escuché por ahí que desde el gobierno se decía, no, lo puso el propio Clarín para victimizarse. No sé quién lo puso, yo digo que esas cosas están mal, lo he dicho siempre, cualquier mecanismo de esas características me parece que es un mecanismo que tiene que ser criticado. Y esta tensión gobierno-Clarín va hasta el final, ¿no? Me parece que Clarín ya no es un diario, digamos, ¿no? Yo creo que Clarín ha dejado... El diario es una expresión de la lucha que lleva la empresa contra el gobierno, producto de que sus intereses se ven afectados con la sanción de la nueva ley de medios. Me parece que estamos parados en ese sentido, digamos, ¿no? El tratamiento de cualquier noticia, hasta la más contundente, merece un destrato por el diario Clarín, digamos, ¿no? De la reunión de Cristina con Obama, estuvieron 15 días diciendo que no lo atendía. Cuando dijo que lo atendía, dije, bueno, finalmente, si no se lograba que la atendía, Tayana se tenía que renunciar o algo por el estilo. Y después dice, bueno, en 15 minutitos, digamos, tratando de descalificarla. La verdad que no se sostiene, ¿no? Entonces, me parece que es un error claramente del diario, ¿no? Porque ha perdido, bueno, todos los indicadores lo dicen, su mayor capital, que era su credibilidad, ¿no? Agustín, viniendo a la provincia de Santa Fe, tu territorio político, ¿vas a ser candidato a gobernador? ¿Tenés decidido? ¿Estás pensando? Nosotros lanzamos hace 20 días atrás, en un acto en el Patio de la Madera, relanzamos nuestro espacio político en la provincia, ¿no? El movimiento santafesino por la justicia social, que seguramente va a ser protagonista en los próximos años en las elecciones, que claramente es un movimiento que tiene, como veníamos trabajando o construyendo durante este último tiempo, digamos, ¿no? Con pluralidad, con distintos partidos políticos, con un claro perfil progresista, referenciado claramente en lo que son las políticas nacionales, ¿no? Así que este año lo que vamos a hacer es dedicarlo a construir y veremos a final del año cuál es la decisión que tomamos, ¿no? Dependerá de una cantidad de factores.
No es, a mí la gobernación de la provincia es una experiencia que me interesa, digamos. Ya intenté hace 2 años, hace 3 años atrás, pero tampoco es una cosa que tenga una obsesión sobre el tema, digamos, ¿no? Si se presentan otras alternativas u otras opciones, o la opción de otro dirigente es lo mejor que nosotros podemos ofrecerle a los santafesinos, bueno, así lo haremos, ¿no? ¿Crees que sería bueno para el peronismo tener una interna o las aguas se han separado tanto que esto ya es imposible? Dependerá que haga el peronismo disidente a nivel nacional. Lo que no es posible es que a nivel nacional vayan por afuera del PJ y que acá quieran que vayamos juntos. Bueno, para Rosario se habla de eso. No, ni para Rosario ni para nada en nuestro sector. ¿Y no le están regalando el triunfo al socialismo? Será lo que sea. Pero las decisiones no se puede ir junto acá. Yo creo que nosotros perdimos votos en la elección de concejales en la última elección porque fuimos a la primaria con un claro perfil y después ese perfil, producto de la composición, se terminó diluyendo. ¿Te imaginas que si en un escenario de esas características se da además con candidatos diferenciados a nivel nacional? Para mí es claramente imposible. Porque además vos tenés una sucesión de elecciones, ¿viste como el cronograma el año que viene? Digamos, tenés en julio la primaria de gobernador, que teóricamente vamos a ir juntos ahí. En agosto la primaria de presidente, que vamos a ir separados. En septiembre la elección de gobernador, que vamos a ir juntos. Y en noviembre y en octubre la elección de presidente, que vamos a ir separados. Me parece que yo no comparto ese escenario, digamos. Además, yo digo, van a tener que reflexionar los compañeros que están hoy en el peronismo disidente, porque el PJ se va a quedar con Kirchner, y el PJ de Santa Fe también se va a quedar con Kirchner. Optimista, ¿eh? ¿Y si el PJ somos nosotros? El PJ lo preside Kirchner. El acuerdo que hicimos con Ricardo Espinosa que permitió fue en un escenario donde la fractura todavía no se había consolidado. Bueno, el PJ de Santa Fe va a ser parte del PJ nacional, que tendrá una primaria, uno de los candidatos va a ser Kirchner. No tengo duda que Kirchner va a ganar la primaria, pero entonces parece que lo que van a tener que reflexionar van a hacer eso. ¿Imaginás que Reutemann al final va a decir que sí? Vos lo conocés más que yo. No creo. No creo. Vos lo conocés más que yo. No, así que... pero políticamente. ¿Qué sé yo? No, yo no soy un dirigente político, lo digo con respeto, que haya tenido relación cercana con Reutemann, digamos. No sé cuál es su lógica de pensamiento, su lógica de toma de decisiones. Me he acostumbrado en la provincia de Santa Fe a hacer política sin pensar en lo que diga Reutemann, porque en general me lleva al inmovilismo, pero lo que tengo son las informaciones periodísticas o lo que tenemos todos, digamos. No se puede aventurar en un sentido ni en el otro cuál sea la decisión que tomará Reutemann. Es un dirigente singular a la hora de la toma de las decisiones, así que yo no me aventuro a decir absolutamente nada, digamos. O sea, vos decís, si hay una interna entre Kirchner, supongamos, y un dirigente del peronismo disidente por dentro del peronismo, esa interna se da en Santa Fe, de lo contrario imposible. Y si no es imposible, si los peronistas disidentes de Santa Fe van a jugar por afuera a nivel nacional, la verdad es que acá se fracturará también acá en la provincia de Santa Fe. Obviamente crees que Kirchner va a revertir esta derrota que las encuestas dicen tendría en un balotaje. Pero a ver, pregunto, no está... Podemos ganar en primera vuelta también, ¿eh? Con un 40% y 10 de diferencia. Pero digo, ¿le falta recuperar a Kirchner o que vuelva a ese sector del peronismo que se fue? Porque por ahí se lo ve a Kirchner, al kirchnerismo paladar negro, del cual vos sos parte, como demasiado tentado a cooptar grupos más radicalizados, más grupos de izquierda. Sí. A lo mejor es una visión errada la mía. Kirchner fue claro en el Chaco, en Resistencia, cuando resumió la conducción del Partido Justicialista, invitó a todos los dirigentes del justicialismo que quieran volver a participar dentro del justicialismo sin ningún tipo de inconveniente. Más allá, dijo alguna frase, más allá de que haya estado alguno en un lugar, en alguna boleta o en otra, o que hayamos ido en forma distinta en las elecciones para tratar de construir en forma conjunta. Yo me parece que hay una convocatoria amplia y no tenemos ningún tipo de inconveniente en este sentido, y que
Si la disidencia del peronismo quiere expresarla por adentro del Partido Justicialista, bienvenido sea. Nosotros lo que nunca vamos a dejar de hacer es perder nuestro perfil o lo que nosotros creemos que es lo que tiene que tener una coalición política que gobierne este país. Y también tratar de buscar dónde nosotros podemos recomponer, o de qué manera nosotros podemos recomponer lo que nos ha faltado en las últimas elecciones, que son los sectores de clase media urbana. Digamos, nosotros, si no logramos que un sector de la clase media urbana nos acompañe como nos acompañó en el año 2005, por decirlo de alguna manera, bueno, me parece que es muy difícil ver la posibilidad. Es una condición necesaria como para tratar de plantearse una política de crecimiento y electoral con éxito en la Argentina, ¿no? Así que no es ni... Nosotros siempre concebimos a nuestra fuerza política como una fuerza política con un fuerte anclaje en el peronismo y con apertura hacia sectores de centro izquierda, sectores progresistas, que nos parece que es hacia allí donde nosotros tenemos que construir y tenemos que llevar adelante. Agustín, muchas gracias por haber estado en Profundidad. Bueno, muchas gracias a vos. Estuvimos con el presidente del bloque justicialista en diputados, Agustín Rossi. Última pausa y pequeñas conclusiones. Creo que hemos tenido un programa muy interesante con Agustín Rossi, con el diputado provincial Raúl Lamberto. Por el lado de Lamberto, me parece que quedan claras dos cosas. La primera, lo dijo el legislador, es que si no hubo consenso hasta ahora con el justicialismo en la legislatura santafesina, va a ser muy difícil conseguirlo cuando falta tan poco tiempo para las elecciones. Y esto no es poca cosa, porque hay que marcarle un contexto que tiene que ver con las declaraciones del ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti. Bonfatti dijo la semana pasada, si no tenemos más financiamiento en estos próximos meses, no vamos a poder pagar los sueldos de agosto. Y se viene el aguinaldo. Digo, es gravísima la situación financiera que hay en la provincia. Cuesta creerle, uno les presta oídos a todos, lo escuchó a Lamberto con atención, pero cómo se ha desfinanciado la provincia de Santa Fe. Y el otro tema tiene que ver ya con un posicionamiento político. Ustedes saben, el gobierno provincial está conformado por socialistas, radicales, demócratas progresistas y otras agrupaciones menores. Ahora le correspondería el turno a un radical, al menos así lo pretenden. Y bueno, vamos a ver cómo son las negociaciones para elegir a un candidato, porque si con esta nueva ley electoral los socialistas van con su fórmula y los radicales van con su fórmula, después no se pueden cruzar, ¿sí? No puede quedar un candidato a gobernador radical y un candidato a vice socialista. Entonces, bueno, tendrán que extremar las negociaciones. Y por el lado de Rossi, creo que hay un nuevo Rossi, ¿no? Un Rossi, no sé si tiene que ver con el consenso y está más duro, ¿no? Pero como ya ha dejado de ser mayoría el justicialismo, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, Rossi tal vez haya tirado algunas mochilas y tiene un discurso que baja Néstor Kirchner, que es, bueno, vamos con lo que tenemos. Y tan mal, francamente, no les está yendo, ¿eh? Frente a este desastre opositor, ha crecido Cristina, ha crecido la imagen del gobierno fundamentalmente por lo económico, aunque hay un tono que a mí no me gusta nada de parte del oficialismo y que se ha visto en las últimas horas con los ataques a periodistas y demás. Por lo otro, creo que Rossi es una revelación. Creo que ha hecho muy bien la tarea que le encomendaron, que es defender al gobierno. Se nos terminó el programa, volvemos en 7 días, esperemos que el programa le haya sido de su agrado. Entonces el lunes que viene, en profundidad, no. Chao. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.